Nunca imaginé que una persona tan allegada a mí pudiera hacerme tanto daño. Ella era alguien en quien yo confiaba ciegamente. Debido a todo lo que tuve que vivir, es que te daré un consejo. Tú sabrás si lo tomas o lo dejas, pero ten cuidado de con quién te rodeas, porque esto que te voy a relatar te podría pasar a ti. Yo soy Judith y esta es mi historia. Noemí era para mí una amiga inseparable. Éramos las clásicas compañeras de salón que se escriben cartas, se hacen pulseras de fantasía y dibujos con los que se demuestran su amistad. De esas niñas que siempre están al pendiente de los cumpleaños para regalar un peluche o algún simple detalle. Esas éramos nosotras. Nos reuníamos para hacer las tareas y nuestros papás se llegaron a tener tanta confianza que hasta nos permitían organizar pijamadas, a veces en su casa y otras más en la mía. Naturalmente fuimos creciendo, y aquellas fiestas de cumpleaños de niños y niñas de primaria fueron cambiando con el paso del tiempo por reuniones de adolescentes, más adelante por las clásicas fiestas de quinceañera, hasta convertirse en reuniones nocturnas, aquellas en las cuales algunos de nuestros compañeros ya iniciaban a consumir bebidas embriagantes y uno que otro ya tenían novio o novia. Noemí nunca dejó de ser mi amiga, y como cualquier amistad, no niego que teníamos nuestros ratos de enojo, de distanciamiento, pero siempre terminábamos por volver a hablarnos, pues cuando nos dejábamos de hablar por un tiempo, yo la extrañaba mucho, porque no tenía con quién platicar, a quién contarle mis problemas, y ella era siempre quien me escuchaba. Cuando yo sentía que necesitaba el apoyo de alguien y no tenía la confianza de acercarme con mis padres, ahí estaba ella, siempre para darme un punto de vista diferente. Asimismo ocurrió cuando yo comencé a enamorarme de uno de mis compañeros de la escuela. Su nombre era Pablo. Ya desde tiempo atrás, yo le había comentado a Noemí que él me gustaba, pero resulta que ese fin de semana, una de nuestras compañeras estaría celebrando su cumpleaños en un terreno de sus papás. Ella había invitado prácticamente a todos los compañeros de la preparatoria, incluyendo a Pablo. Esa noche, mientras Noemí y yo bebíamos unas caribes, Pablo me invitó a bailar y yo acepté. Él lo hacía muy bien, y eso a mí me gustó. Hicimos buena pareja. Desde que iniciamos prácticamente no nos detuvimos en toda la fiesta, y mientras yo bailaba con él, miraba a lo lejos a Noemí. Estaba muy seria. Yo le sonreía cada que nuestras miradas se cruzaban, en espera de que ella también se alegrara y se animara a bailar con nosotros, o simplemente se sintiera feliz de que yo la estuviera pasando bien, pues eso es lo que haría una verdadera amiga. Sin embargo, su semblante era muy serio, como de enojo. Yo asumí que algo le había hecho molestar, así que un momento en el que Pablo y yo nos detuvimos para ir por unas bebidas, yo aproveché para ir a platicar un rato con ella. «Hola Noemí, ¿cómo te la estás pasando?» Pues no tan bien como tú. La verdad es que estoy bastante aburrida. Yo creo que ya mejor pido un taxi para irme. No te vayas, aún es muy temprano. Además, si llegamos juntas, nos tenemos que ir juntas. Espérame un par de canciones más y nos vamos, ¿sí? Mejor ven a bailar con nosotros. No te preocupes. Tú diviértete. Yo te espero. Pero solo 2 canciones y nos vamos, ¿ok? Después de eso, la verdad ya ni siquiera me pude divertir, pues ella seguía con sus caras de enojo y aburrimiento. Y por una parte la entendía la pobre. Supuse que ella había imaginado que durante toda la fiesta nos la pasaríamos juntas, platicando, contándonos nuestras cosas como siempre. Pero pues, ¿yo qué le iba a hacer si Pablo me gustaba mucho y quería pasarla con él bailando? Finalmente, después de bailar con él durante otro rato más, Noemí y yo nos fuimos de la fiesta. Subimos a un taxi y, aunque yo intentaba platicar con ella, simplemente me ignoraba. Estaba muy molesta de verdad.
Pues ¿qué te pasa, Noemí? ¿Por qué te pusiste así? Es que eres una tonta, Judith. ¿Cómo puedes no darte cuenta de qué clase de muchacho es Pablo? Obviamente solo quiere aprovecharse de ti. ¿Que no puedes ver eso? Creo que estás exagerando, ¿no, Noemí? Además, ¿quién te dice que yo no quiero divertirme también, ¿Ah, sí? ¿Sabes qué, Judith? Creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que tú y yo no podemos ser más amigas. Creo que no lo entenderías. Pues tal vez tengas razón, Noemí. Aún faltaban algunos minutos para llegar a nuestro destino, y ese tiempo pareció una eternidad. Íbamos en silencio ambas, y al llegar a nuestras casas, ni siquiera nos despedimos. Yo no podía entender por qué mi propia amiga se comportaba así conmigo. Eso me dolía mucho, porque lejos de ser mi cómplice, aquella que me escuchaba sin juzgarme, últimamente se la pasaba criticando todo lo que yo hacía. A cada muchacho que a mí me gustaba, ella siempre le encontraba algo malo. Así tal cual lo había hecho con Pablo. Esa noche ya lo había hecho con otros chicos, algunos que llamaban mi atención, y yo siempre le creía cuando ella me decía que ellos no me convenían, y nunca me ponía a analizar las cosas, yo solo le creía. Como era de esperarse, nuestro enojo no duró mucho tiempo, sobre todo el de ella. Yo siempre buscaba la manera de sacar a flote nuestra amistad. Para mí eran cosas sin importancia. Creía que ella solo tenía mal genio, o quién sabe, tal vez solo eran cosas relacionadas a los cambios hormonales. Yo simplemente le daba su tiempo para que pensara las cosas, y después la buscaba. Siempre terminábamos estando mucho mejor que antes. Ella siempre fue muy gruñona, y yo eso lo podía entender. Pasó algún tiempo y Noemí y yo tuvimos un par de novios, pero nada serio, cosas de la juventud. Sin embargo, mis relaciones de pareja solían durar mucho más que las de ella. Noemí siempre terminaba encontrándoles un defecto. Al parecer, ninguno de los muchachos que conocía tenía lo que ella buscaba en una persona. Una de esas ocasiones, ocurrió algo que me hizo pensar que esta vez nuestra amistad terminaría definitivamente. Esto pasó cuando a mí se me ocurrió preguntarle algo que al parecer a ella no le gustó para nada, pero pues eso era lo que yo percibía. Y al ser amigas debía decírselo, pues había un chico muy guapo que andaba tras de ella. Se llamaba Tony. Era el clásico joven de buena familia, uno de los pocos que llegaba en su propio auto a la escuela. Sus papás tenían negocios y físicamente era muy pero muy atractivo. Y lo mejor de todo es que él la trataba muy bien, como una reina, pero simplemente no le hacía mucho caso. Y si bien llegó a aceptar el salir con él un par de ocasiones, Tony tampoco pudo llenarle alguna de sus expectativas. Ella misma me lo decía al momento en que yo le preguntaba cómo le había ido. Pues a diferencia de ella, yo sí me alegraba cuando ella se daba la oportunidad de conocer a alguien, pues obvio le deseaba lo mejor. Era mi amiga. Hola Noemí, ¿cómo te fue ayer que saliste con Tony? Lo mismo de siempre. Aburrido y no hubo química. Todos son unos ineptos. Ay, amiga, me estás preocupando. Yo no sé qué es lo que estás buscando, pues, ¿entonces qué quieres? Es que ese es el problema. Tú nunca has sabido lo que yo quiero, Judith. Estás ciega. Solamente piensas en ti. Y ¿sabes qué? Nunca me vas a entender. Mejor ya me voy. En los días posteriores, ella no me dirigía la palabra de nueva cuenta, pero esta vez decidí no rogarle más. Ya estaba harta de tener que ser yo la que siempre terminaba rogando por su amistad. Pasaron un par de semanas y ella y yo continuamos sin hablarnos. Aunque nos encontrábamos a diario, solo fingíamos que no existíamos. Eso siguió pasando hasta que un día yo había tenido una discusión con mi madre, que sentí esa necesidad de hablar con alguien. Quería desahogarme,
y ella era la única que lograba entenderme cuando se trataba de ese tipo de problemas, pues su mamá también era muy especial con ella, estricta y controladora. De hecho, lo era mucho más que la mía. Era por eso que siempre me daba consejos de cómo manejar las situaciones. Era muy astuta. Recuerdo que ese día yo iba saliendo de casa rumbo a la escuela, y entonces la miré pasar, y esta ocasión iba a ser yo quien le hablara de nuevo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablarle, ella se detuvo, dio la media vuelta y me miró a los ojos. Caminó de regreso hacia mí y me habló primero. ¿Cómo estás, Judith? ¿Nos podemos ir juntas a la escuela? Creo que tengo muchas cosas que contarte. Sí, claro. Para eso estamos las amigas, ¿no? Resultó que ella, al igual que yo, no la estaba pasando nada bien en su casa. Mientras más grandes estábamos ambas, comenzábamos a tener problemas más y más fuertes en casa, pues ella y yo teníamos muchas cosas en común. Ambas queríamos ser independientes. Ella y yo, desde que éramos adolescentes, habíamos soñado con vivir juntas, con trabajar y estudiar al mismo tiempo, pagar nuestras facturas y nuestra renta, todo compartido. Y ahora que ambas éramos mayores, creímos que no sería mala idea intentarlo. Pensamos que nos encontrábamos en el mejor momento para hacerlo. Además, estábamos a casi nada de graduarnos. ¿Qué mejor manera de poner a prueba nuestras profesiones que impulsarnos a hacer nuestra vida independiente, compartiendo los gastos de una vivienda? Noemí y yo tuvimos algunos meses para planificarlo. Ambas comenzamos a trabajar antes de finalizar nuestro último semestre. Ella consiguió un trabajo de medio tiempo y yo emprendí un negocio propio. Lo primero que hice fue sacar todas mis cosas que ya no usaba, y en mi perfil de Facebook comencé a publicar aquellos productos: ropa, zapatos y perfumes, además de algunas bolsas y todo aquello que había ido acumulando a lo largo de unos años. Afortunadamente me fue muy bien desde el principio, tanto que muy pronto comencé a vender cosas nuevas. Finalmente nos graduamos y comenzamos nuestra nueva vida de chicas independientes. Esa primera etapa la recuerdo como algo enriquecedor para mí. Supongo que también para ella lo fue, pues el sentir aquella presión de completar para todo al mismo tiempo, el recibo de la luz, el gas, la renta y la despensa básica. En este punto de mi vida fue que empecé a valorar el esfuerzo de mis padres por procurar que nada me faltara. Recuerdo que un fin de semana yo le propuse a Noemí el hacer una noche de películas, pues esa semana había estado bastante pesada. Entre mis ventas y que ya estaba empezando a buscar un trabajo de planta, yo quería algo relacionado con lo que había estudiado. Me encontraba muy estresada. ¿Qué dices, Noemí? ¿Te parece si vemos alguna serie o una película? Uy, eso estaría muy padre. ¿Qué te parece si yo pongo las cervezas? Ella se emocionó mucho, incluso creo que más de lo que debía, pues recuerdo que al llegar ese fin de semana, ella se esmeró mucho en preparar los refrigerios. Desde muy temprano salió a comprar las bebidas, y para cuando nos desocupamos, estábamos ambas en pijama. Había dejado todo listo y servido. Entonces abrió las primeras cervezas y propuso hacer un brindis. Salud por nosotras, Judith, porque lo estamos haciendo bien. Salud, Noemí. ¿Sabes? Esto es solo el inicio de nuestro éxito. Así estuvimos bebiendo durante un largo rato. Recuerdo que mirábamos una película de terror. Entonces, mientras en la televisión pasaban una de las escenas bastante grotescas y desesperantes a la vez, ella se asustó tanto que se pegó por completo a mí y dio un grito que me dejó sorda. Recuerdo que le tomé fuertemente la mano para que se calmara un poco. Al parecer, esto la confundió, porque al estar tan cerca de mí, primero recargó su cabeza en mi hombro, y así estuvo durante un largo rato, hasta que en un impulso
Me tomó el rostro con su mano. Yo de verdad no sabía qué era lo que iba a hacer. El punto es que me comenzó a besar, y yo me giré para un lado pues no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Nunca me pasó por la cabeza que ella pudiera hacer eso. ¿Qué haces, Noemí? Creo que las cervezas ya te hicieron efecto. ¿Qué pasa, Judith? ¿A poco tú no sientes nada por mí? Claro que lo siento. Siento que tenemos una muy bonita amistad y no debemos arruinarla. Claramente pude darme cuenta de que ella se puso muy triste. Ahora entendía el por qué ella nunca había tenido un novio formal, pues en realidad siempre le había gustado yo. De un momento a otro, todo lo que ella me decía, todos sus desplantes que hacía, también tuvieron sentido. Traté de ser amable con ella, muy cordial para seguir manteniendo aquella convivencia diaria lo más sana posible. Aunque después de ese suceso, yo sinceramente no me sentía muy a gusto estando a su lado. Y no es porque no respetara sus preferencias, era simplemente por lo que ella había hecho sin antes haberlo hablado conmigo. Ella había actuado de una manera muy impulsiva y no la responsabilizo del todo, pues en esa ocasión estaba completamente embriagada. Además del ambiente que teníamos al estar mirando esa película, provocó que se hiciera la fórmula exacta para que ella se atreviera a hacerlo. Los días posteriores fueron muy incómodos para mí, pues no podía verla igual que antes. Solo traté de dejar ese momento en el pasado y asumir que no volvería a ocurrir. Tomé mi distancia con ella y respetuosamente fui pintando mi línea de respeto. Recuerdo que para ese tiempo yo ni siquiera lograba tener un rato libre, pues entre mis ventas de los productos y que estaba haciendo pruebas para ingresar a una empresa, mi vida social era casi inexistente. Entonces ocurrió que uno de mis clientes frecuentes, el cual me compraba perfumes y algunos otros artículos de higiene personal, un día me invitó a salir, y esa idea no me desagradó del todo. Fue así como primero un fin de semana fuimos a tomar un café y al siguiente salimos a escuchar música a un bar de la ciudad. Cada semana salíamos a un lugar diferente y yo estaba disfrutándolo todo, aprovechando al máximo mi juventud. Noemí, por su lado, se la pasaba amargada en la casa. No me lo decía, pero yo lo notaba. Veía que se ponía muy mal cada que yo llegaba tarde, y aunque en aquellas pláticas yo le decía a dónde salía, nunca le decía con quién, pues no quería incomodarla. Fue en una ocasión en la que, siendo un fin de semana, yo volví a salir con Samuel. Esa noche solo pasamos a platicar a un lugar tranquilo, música de fondo y un ambiente romántico. Fue ahí donde me propuso finalmente ser su novia. Quería algo formal conmigo. Ya siendo de madrugada, él me llevó a la casa. Ahí estuvimos afuera durante un rato, pues nos pusimos un tanto románticos. Él no se quería ir, solo quería estarme besando y acariciando, pero le dije que ya era hora de meterme a la casa, pues al día siguiente debía hacer algunas entregas de los productos muy temprano. Después de insistirle un rato, lo convencí pidiéndole que me acompañara a entregar esas cosas. Finalmente, cuando él se iba, yo me di la vuelta para abrir la puerta y me di cuenta de que ahí estaba Noemí mirándome escondida desde la ventana. Fue muy incómodo. Seguramente lo había visto todo. Entonces entré a la casa y ahí la miré sentada en la sala, sin hablar, mirando a un punto fijo en la pared sin parpadear. Buenas noches, Noemí. ¿No tienes sueño? Ella no me contestó con un saludo. Lo hizo con un reclamo. No se vale, Judith. Tantos años que he estado a tu lado, apoyándote, haciéndote compañía en las buenas y en las malas. Ya se te olvidaron aquellos momentos en los que te di mi mano. No te acuerdas, ¿verdad? Cuando discutías con tu mamá.
y así me pagas, yéndote con alguien más. No tengo nada que decirte, Noemí. La verdad es que yo nunca supe que tú esperabas algo más de mí. De haberlo sabido desde el principio, te juro que hubiera tomado otro camino. Pero mira, creo que a partir de ahora ya no podremos vivir juntas. Solo déjame ver para dónde me muevo, ¿sí? No te preocupes, Judith. Tú puedes quedarte. Yo mañana mismo me voy de aquí. Recuerdo perfectamente que esa noche hasta se me fue el sueño, de solo estar pensando y pensando en todo el tiempo que ella había estado sintiendo algo por mí, y yo nunca pude ver las señales. A la mañana siguiente, yo me fui con Samuel a realizar algunas entregas como habíamos acordado. Noemí se quedó en la casa empacando todas sus cosas. Yo decidí no regresar hasta que ya fuera de noche, para asegurarme de que ella se hubiera ido. Quería evitar una discusión o simplemente un encuentro con ella, así que me tardé fuera de la casa lo más que pude. Cuando llegué, ella ya se había ido. Esa noche la casa se sentía vacía, un ambiente muy triste. Yo sabía que se había roto algo muy fuerte entre nosotras, un vínculo que nos había mantenido unidas durante muchos años. Conforme fueron pasando los días, cuando yo me encontraba en casa, se sentía el ambiente más pesado y triste, muy deprimente todo. Yo asumí que obviamente era porque la extrañaba, por la costumbre de platicar con ella al llegar, o el simple hecho de verla ahí al regresar diariamente. Sin embargo, esa sensación de tristeza y soledad se fue magnificando. Mientras todo esto ocurría, caí en la realidad de que el mes seguía transcurriendo y los gastos que antes ambas compartíamos ahora eran 100% mi responsabilidad. Entendí que iba a ser un tanto más complicado y que no solamente se trataría de realizar algunos ajustes en mis gastos. Una de esas noches, después de haber regresado de trabajar, me dispuse a realizar algunas entregas de cosméticos y perfumes. Samuel me estaría acompañando. Entré rápido a la casa para recoger la mercancía. Todo estaba listo para entregarse, pero al abrir las cosas para asegurarme de que no me faltara nada, antes de volver a salir de casa, me di cuenta de que la mercancía estaba dañada. Algunas cosas rotas y con derrames de líquidos. Obviamente no podía entregarlas así. Creí que por error yo las había golpeado. Esa entrega simplemente tuvo que cancelarse. Samuel tenía ciertas dudas y no lo pensó dos veces en contármelo. Oye, Judith, ¿no te parece raro que se hayan dañado esas cosas? Pues la verdad es que sí, pero no quise pensar en eso. Oye, ¿y no crees que Noemí se haya quedado con una copia de la llave y haya entrado solamente para hacerte la maldad? Pues no había pensado en eso. Samuel me ayudó a cambiar la cerradura de la puerta. Era otro gasto imprevisto, pero también era necesario. Pasaron los días y por fin tenía la mercancía para realizar aquella entrega pendiente. Esta vez, yo me había asegurado de que todo estuviera bien, sin fallas ni fugas. Entonces me dispuse a entregar los productos. Era una clienta frecuente y, al llegar al punto de encuentro para la entrega, esa señora abrió la bolsa y, ¿cuál fue mi sorpresa? Que los productos se encontraban rotos nuevamente, pero ahora peor que la primera vez. No era posible, si yo había revisado todo. Pensé que Samuel tenía razón en sus sospechas acerca de Noemí, pero de ser así, ¿cómo había podido entrar a la casa si ya habíamos cambiado la cerradura? Esa tarde al regresar, revisé cada ventana. También me aseguré de que no existiera un lugar por el cual ella hubiera podido entrar. Después de analizarlo todo minuciosamente, no encontré nada vulnerable. Asumí que nuevamente yo había golpeado todo por accidente. Esa noche antes de ir a dormir, preparé algunas cosas para entregarlas temprano. Apenas si me acababa de acostar en la cama,
Cuando escuché un fuerte ruido afuera de la habitación, decidí salir de inmediato a ver qué ocurría. Y lo que miré en el piso fue toda la mercancía que iba a entregar. Había pedazos por todos lados. Eso definitivamente no tenía una explicación lógica. Ahí fue obvio que en la casa estaban pasando cosas extrañas. La intranquilidad que me había provocado aquella situación no me dejó dormir. Había ruidos en toda la casa, ruidos sin explicación. Incluso cuando finalmente amaneció, me levanté de la cama para alistarme. Me di cuenta de que el grifo del agua caliente del lavabo estaba completamente abierto. Yo no era descuidada para nada. Estaba completamente segura de haberla cerrado la última vez que la usé. Más intranquila que nunca, yo me fui a trabajar. Llegué un poco tarde debido a todos los temas que habían surgido en la casa. El colmo de mis males ocurrió ahí mismo, pues ese día hicieron recorte de personal en la empresa y terminaron por despedirme. No me dieron razones ni explicación alguna. Simplemente me despidieron. No tenía opción. Sabía que eso significaría dar un paso para atrás, pero tuve que hablar con mis padres para que me permitieran regresar a la casa. Obviamente ellos no tuvieron inconveniente en recibirme. Aunado a esto, yo tenía un contrato de arrendamiento que seguía en curso. Debía seguir pagando. Sin embargo, la manera en la que terminó todo provocó que ella ya no quisiera hacerse responsable de nada. No tenía manera de localizarla. Ni siquiera su familia sabía dónde encontrarla. O al menos eso me decían. Ahora sin trabajo las cosas estaban muy preocupantes para mí, porque esa era la principal fuente de ingresos que yo tenía. Y para colmo, las ventas poco a poco comenzaron a bajar, porque todos los productos que había estado entregando resultaban estar rotos o dañados. Durante aquellos días, lo único que me mantenía tranquila era Samuel. Cuando nos mirábamos me olvidaba de todos los problemas. Él solía escucharme, ayudarme al menos en la parte emocional. Sin embargo, poco a poco comencé a notar que él se alejaba de mí. Ya no era el mismo de antes. Asumí que se debía a que yo últimamente estaba llena de problemas, pero nunca me lo dijo. Solamente de un día para otro dejó de contestar mis llamadas, de leer mis mensajes. Era como si se hubiera hartado de mí. Recuerdo que mi madre intentaba ayudarme, pero no sabía cómo hacerlo. Durante todo este tiempo, ni ella ni papá sabían el por qué Noemí y yo, después de haber sido tan amigas toda la vida, habíamos terminado por no volver a hablarnos. Entonces fue que decidí relatarles cómo es que todo se había fracturado en nuestra amistad. Esa tarde fui sincera con ellos y les platiqué a detalle el cómo Noemí tenía otras intenciones conmigo. Les conté que ella tenía otras preferencias y que se había enamorado de mí. Y desde el momento en que yo le rompí el corazón, ella decidió salir de la casa y dejarme con toda esa bola de problemas. También les platiqué acerca de aquellos eventos sin explicación que habían estado ocurriendo por las noches. Esto pareció darles una idea de lo que estaba ocurriendo conmigo. Ay, mija, a mí se me hace que Noemí te está haciendo un trabajo de brujería. Seguramente ella no pudo manejar el hecho de que tú la hubieras rechazado y se quedó con el coraje. Nunca viste nada raro en la casa, hija. No, mamá, solo comenzaron a ocurrir esas cosas cuando ella se fue. Pues necesitamos ir a buscar bien, a ver si no te dejó una maldad. Ya sabes, un trabajo de brujería. Mamá sabe mucho de esas cosas. Así que al día siguiente nos dimos a la tarea de regresar a aquella casa. Pero antes de llegar, mi madre le pidió a papá que se detuviera en una iglesia. Ella se bajó con una botella de plástico en sus manos. Dijo que pasaría por un poco de agua bendita. Después de eso, continuamos el camino hasta la casa. Por cierto, en ese lugar aún se encontraban algunos muebles
y otras pertenencias que yo había dejado por salir deprisa. Cuando entramos, todos percibimos el ambiente muy pesado. Hacía mucho más frío que en la calle. Eso no era normal, pues era un lugar en el que comúnmente se encerraba el calor. Ay, mija, ¿cómo pudiste estar aquí tú solita? Mira, hasta se me puso la piel de gallina cuando entramos. Definitivamente aquí debe haber algo muy malo. Mi madre sacó un rosario de su bolsa y comenzó a rezar. Después empezó a poner chorros de agua bendita en su mano y los lanzaba por toda la casa mientras seguía rezando. Nunca paró de hacerlo. Así fuimos caminando por toda esa propiedad, buscando en cada rincón, debajo de los muebles que quedaban, detrás de la alacena. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, mi madre, quien siempre había sido muy perceptiva para todo ese tipo de cosas, nunca se dio por vencida. Entonces comenzó a voltearlo todo patas para arriba, algunas sillas y después el sillón. A ver la base nos dimos cuenta de que en este había una ruptura en la tela que había debajo. Entonces comenzó a rasgar más y más con sus manos, hasta el momento en que pude ver que había ahí dentro. De hecho, los tres lo miramos al mismo tiempo. Era un muñeco. Tenía mi cara pegada. La habían recortado de una fotografía. Estaba cosido al relleno del sillón. Este muñeco de tela estaba bastante pesado. Mi madre lo arrancó como pudo, mientras lo rociaba con agua bendita. Ella se encontraba rezando un Padre Nuestro. Después de bañarlo en agua bendita, lo tomó con mucho cuidado y lo llevó hasta afuera de la casa. Comenzó a descoserlo y nos dimos cuenta de que estaba relleno de tierra. Ay, mija, seguramente es tierra de panteón. Vamos a barrerlo lejos de aquí. De cualquier forma ya está deshecho y tú nunca volverás a este lugar, hija. Vamos a tener que tirar todas esas cosas que dejaste. Mis padres hicieron un gran esfuerzo para poder pagar lo acordado y realizar la cancelación del contrato de arrendamiento. Como lo dijo mamá, nunca más volví ahí. Pasaron los días y poco a poco las cosas comenzaron a mejorar para mí. Pude conseguir otro empleo. Las ventas de los productos también poco a poco comenzaron a subir. Hoy en día, aún vivo en casa de mis padres. Ahora nos apoyamos mutuamente. Hace poco tiempo, mi madre me dijo que había visto a Noemí entrar a la casa de sus papás. Me dijo que la había visto muy mal, que incluso ellos la estaban ayudando a caminar. Ella me platicó que su semblante era muy delgado, su piel pegada a los huesos y la mirada sumida. No es que yo le esté deseando el mal, pero si ella actuó en mi contra, si quiso dañarme por medio de aquel trabajo de brujería, tal vez ella se merezca todo lo que le está ocurriendo. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ahora puedes encontrar este contenido en Spotify y algunas otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.